Muerta de Saltillo. La leyenda detrás de la carretera Saltillo-Monterrey. En marzo de 2024 se volvió viral un video que muchos vieron con incredulidad y otros con auténtico miedo. Un trailero grabó parte de su recorrido en la carretera Saltillo-Monterrey. En la imagen se veía a una mujer sentada en el asiento del copiloto. No se movía mucho, apenas se alcanzaba a distinguir su silueta junto a la ventana. Lo extraño vino después. La cámara mostraba a alguien ahí, pero en la transmisión en vivo, cuando él hablaba con los seguidores y respondía preguntas, aseguraba que viajaba solo. Las reacciones en línea fueron inmediatas. Algunos pensaron que era un montaje barato, otros juraron que era real porque el chofer jamás pareció nervioso ni forzado. De hecho, se le escuchaba platicar con naturalidad, como si realmente hubiera alguien más con él. Lo inquietante fue que esa alguien solo aparecía en la cámara y no en su propio relato. La televisora N+ retomó el caso y lo vinculó con una leyenda vieja de la región, la de la llamada Muerta de Saltillo. Esa historia se cuenta desde hace décadas. Dicen que, en la carretera que conecta Saltillo con Monterrey, de pronto aparece una mujer vestida de blanco, pidiendo un aventón. Los conductores la ven como una muchacha delgada, de rostro cansado y ojos grandes. No inspira miedo al principio, más bien despierta lástima. Suele decir que necesita que la lleven a su casa porque se quedó varada o porque perdió el camión. La mayoría de los que la encuentran no desconfían. ¿Quién negaría un raite a alguien sola a esas horas, en medio de una carretera oscura? Lo escalofriante ocurre cuando llegan a la dirección que ella indica. El conductor toca o llama a la puerta y casi siempre sale un hombre mayor. Con gesto serio, pregunta cómo es la joven que lo acompañaba. Cuando el trailero la describe, el hombre se queda helado y responde siempre lo mismo. Esa era mi hija, pero murió hace años. En ese momento, el copiloto desaparece, como si nunca hubiera estado ahí. Quienes lo han vivido describen un frío seco en la cabina, un silencio extraño y el volante temblando en las manos. Algunos incluso afirman que, antes de desvanecerse, la mujer gira a verlos con una expresión que no olvidan jamás. Ni agradecida ni enojada, más bien una mirada vacía, como de alguien que sigue atrapada en un mismo trayecto, repitiendo su última noche una y otra vez. El video de marzo reavivó esas historias. No faltaron quienes fueron a revisar el tramo específico donde el trailero transmitió. Otros compartieron anécdotas familiares. A mi tío le pasó lo mismo en los 80. Mi papá la subió cerca de Arteaga. Un primo la vio por la madrugada rumbo a Ramos Arizpe. Al juntar todos esos relatos, se nota un patrón. La mujer siempre aparece en noches frías, cuando la neblina cubre la carretera y las luces de los autos apenas alcanzan a abrirse paso. Yo he recorrido varias veces esa ruta. Entre Saltillo y Monterrey hay rectas largas y también pendientes donde el viento sopla con fuerza. A esas horas en que el cansancio pesa, cualquier sombra parece moverse sola. La primera vez que escuché de la Muerta de Saltillo fue en una parada de traileros. Un hombre mayor, de barba cana y voz ronca, me contó que a él le había pasado en el 2002. Dijo que subió a una muchacha que traía un vestido blanco, sencillo, de esos que parecen de domingo. Platicaron un rato, nada raro. Ella dijo que iba a ver a su familia, que se le había hecho tarde. Pero cuando llegaron a la casa, el señor mayor salió y dijo que era imposible, que su hija había muerto en un accidente camino a Monterrey hacía más de 15 años. El trailero me confesó que lo peor no fue que desapareciera. Lo que lo marcó fue que, al bajar a tocar la puerta, dejó la cabina abierta y al regresar olía a flores marchitas, como a cementerio. Desde entonces, evita pasar por ese tramo de noche. El video de 2024 tiene otro detalle que pocos notaron al inicio. En un momento, la cámara hace un ligero desenfoque y la mujer en el asiento se ve más clara. No parpadea,
No gira, ni siquiera respira. Es una figura inmóvil, pero no borrosa como un reflejo. Los que lo analizaron cuadro por cuadro dicen que la silueta no corresponde a un asiento vacío. La explicación racional es que fue un truco visual, tal vez una prenda colgada, un efecto de la luz. Sin embargo, la pregunta sigue: ¿por qué el conductor hablaba como si realmente conversara con alguien? Los que lo defendieron aseguran que no tenía forma de estar fingiendo. ¿Y si no era un truco? Entonces, ¿qué era? Lo cierto es que en esa carretera siempre han pasado cosas raras. Gente que asegura ver figuras caminando por la orilla en plena madrugada, luces que se aparecen y desaparecen, choques inexplicables en tramos rectos. Algunos investigadores locales dicen que el terreno mismo guarda tragedias, accidentes, atropellados, autos que se han incendiado. Cada historia parece alimentar a la otra, y de ahí surgen leyendas como esta. En mi caso, nunca me ha aparecido la famosa mujer, pero una noche, bajando la velocidad por la neblina, juraría que vi un bulto blanco al lado derecho. Frené un poco, pero cuando lo miré mejor, no había nada. Tal vez fue un pedazo de plástico, o tal vez no. Lo curioso es que esa sensación de que alguien me observaba no se me quitó en todo el camino. Hay traileros que prefieren callar, les incomoda que los tachen de mentirosos. Sin embargo, entre ellos mismos, en las paradas y fondas, se hablan con naturalidad de estas cosas. Algunos incluso dicen que la muerta de Saltillo no es un alma perdida cualquiera, sino una advertencia, que quien la sube y la acompaña hasta su casa está destinado a seguir con vida, mientras que aquellos que la ignoran pueden terminar en accidente. Nadie puede comprobarlo, pero los rumores corren. La viralidad del video no solo revivió la leyenda, también atrajo curiosos. Personas que se paran a medianoche en los tramos más solitarios con la esperanza de ver algo. Hay quienes dicen que la han fotografiado, aunque las imágenes siempre resultan borrosas, demasiado fáciles de poner en duda. Al final, la muerta de Saltillo se ha vuelto parte de la identidad de esa carretera. Un recordatorio de que los caminos no son solo asfalto y pintura, también están cargados de memorias, tragedias y presencias que se resisten a desaparecer. El chofer que subió el video aseguró después que no recordaba haber viajado con nadie esa noche. Lo más inquietante es que, cuando le mostraron la grabación, se quedó pálido y no quiso volver a hablar del tema. Uno puede creer o no en estas cosas. Puede pensar que todo son coincidencias, sombras o efectos de cansancio. Pero basta manejar solo, a oscuras, en ese tramo helado entre Saltillo y Monterrey, para que cualquier duda pese menos que la certeza de que no estamos del todo solos en la carretera. Yo, por lo pronto, prefiero no tentar a la suerte. Cada que paso por ahí, trato de no mirar demasiado tiempo a los espejos, porque dicen que a veces ella no se aparece afuera, sino adentro de la cabina, justo detrás de ti, esperando a que te des cuenta de que nunca viajas solo. Dama del sombrero en la carretera San Fernando, Tamaulipas. En el norte de Tamaulipas hay carreteras que se vuelven pesadas desde que cae el sol. El tramo costero que conecta San Fernando con la 101 siempre ha tenido fama de solitario. El viento golpea las ventanillas, la maleza se agita y la luz de los faros es lo único que marca el camino. No hace falta buscar mucho para escuchar historias de apariciones. Entre todas, hay una que se repite con insistencia, la de una mujer elegante, de sombrero ancho, que detiene a los vehículos en plena noche. Dicen que no pide dinero ni aventón, solo agua. La escena suele empezar igual. El chofer ve una silueta parada junto al acotamiento. A primera vista parece alguien común, quizá una viajera que se quedó tirada. Por educación o por instinto, muchos frenan. Y ahí es cuando la historia se tuerce. Un trailero de Reynosa contó que la vio una madrugada de lluvia ligera. Bajó la velocidad porque la figura le hizo señas con el brazo.
Era alta, delgada, con un vestido que no parecía de estos tiempos. El sombrero ocultaba gran parte de su cara. Él se inclinó por la ventana y preguntó qué necesitaba. Ella habló con calma, con una voz clara y serena. ¿Podría darme un poco de agua? El hombre, acostumbrado a los caminos, no dudó. Le alcanzó una botella que llevaba a la mano. Ella sonrió, agradeció con un gesto que parecía antiguo, casi como de otra época, y comenzó a caminar hacia el monte. Todo normal, hasta que él avanzó unos metros y por puro hábito miró el retrovisor. La vio sentada atrás, quietecita, con el rostro apenas iluminado por la luz roja del tablero. El trailero juró que el corazón se le fue hasta los pies. Se le aflojaron las manos del volante y sintió que la garganta se le cerraba. No había forma de que la mujer hubiera abierto la puerta, no había escuchado nada. Pero ahí estaba, sonriendo apenas, como si estuviera disfrutando del susto. El hombre no supo qué hacer. Frenar de golpe, correr, rezar. Eligió lo único que le salió: acelerar con todas sus fuerzas. Esa reacción la comparten varios testimonios. La dama no habla ni amenaza, solo se aparece en el asiento trasero, como si el conductor le hubiera hecho sin querer un favor que la invitara a subir. El trayecto se vuelve eterno. Algunos aseguran que, al pasar cierto kilómetro, desaparece sola, dejando un olor raro, mezcla de perfume antiguo y tierra húmeda. Otros dicen que la ven abrir la puerta y bajar sin ruido, aunque el camión siga en marcha. No todos los relatos provienen de traileros. También taxistas de la zona, choferes de camionetas de carga ligera y hasta viajeros que se aventuran de noche. Un joven que venía de Matamoros hacia Tampico juró que se detuvo a ayudarla pensando que era una mujer en problemas. Llevaba en su carro una botella de agua casi vacía y con algo de pena se la ofreció. Ella la tomó como si fuera suficiente, lo miró fijamente y luego se alejó entre la hierba alta. Minutos después, el muchacho encendió un cigarro y se vio reflejado en el retrovisor. Ahí estaba de nuevo, no en el asiento de atrás, sino en el reflejo, parada justo detrás de su hombro, aunque al girar no había nadie. Lo interesante de esta leyenda es cómo mezcla lo cortés con lo macabro. El gesto de dar agua, tan sencillo y tan humano, parece ser el detonante. Algunos dicen que ella prueba la bondad del conductor, otros creen que es un alma en pena que murió deshidratada en la zona y que por eso sigue pidiendo lo mismo. El origen no está claro, pero hay quienes mencionan un accidente antiguo, una mujer de buena familia que viajaba hacia Ciudad Victoria en la década de los 60. El auto en que iba se volcó en un tramo solitario y, según los periódicos de la época, no sobrevivió. Vestía de manera elegante porque venía de una boda. Desde entonces, aseguran que su silueta se repite en las madrugadas. En San Fernando la historia corre de boca en boca. En las gasolineras, en las fondas al borde del camino, hasta en las pláticas entre camioneros. Siempre hay alguien que conoce a alguien que la vio. Los detalles cambian un poco. A veces el vestido es oscuro, a veces claro, el sombrero, grande o mediano. Pero el gesto siempre es el mismo: pedir agua, agradecer y luego reaparecer donde menos se le espera. Hay testimonios que dan un giro todavía más inquietante. Un chofer de tráiler contó que, después de verla en el asiento trasero, escuchó un murmullo. Palabras imposibles de entender, pero que le helaron la piel. Lo peor vino cuando trató de ignorarla y seguir conduciendo. En el parabrisas comenzaron a marcarse gotas desde dentro, como si lloviera adentro de la cabina. Juró que eran lágrimas, que la mujer lo miraba con un gesto de tristeza profunda. Al pasar por un retén militar, volteó otra vez y ya no estaba. Los soldados lo miraron raro cuando bajó temblando. Uno de ellos le dijo en voz baja: «¿La dama del sombrero? No se asuste, ya muchos la han visto». Esa naturalidad es quizá lo más inquietante. No es un rumor aislado, sino parte del paisaje nocturno de esa carretera.
La explicación más común es que se trata de un espíritu atrapado, condenado a repetir la misma escena. Otros opinan que es un aviso, una señal para los que manejan cansados y se confían en tramos peligrosos. Después de todo, esa carretera tiene fama de trágica por los accidentes. Quien se topa con ella rara vez vuelve a conducir relajado en la zona. Yo mismo recorrí esa carretera una noche y aunque no vi nada, la tensión se siente. Cada curva parece esconder un secreto. Uno se sorprende mirando de reojo los espejos, esperando que alguien aparezca. La mente juega sucio, una sombra, un reflejo, el movimiento de las luces en la maleza. Uno entiende por qué tantos creen. Algunos traileros dicen que incluso prefieren no llevar agua a la mano cuando cruzan por ahí, como una manera de no darle oportunidad de acercarse. Otros, al contrario, cargan con varias botellas, como si fuera una ofrenda para aplacarla. La verdad es que nadie sabe qué busca realmente. Solo se sabe que, si aparece, la experiencia no se olvida jamás. Y es que la carretera de San Fernando guarda ese silencio pesado de los caminos fronterizos. De día, los rayos de sol rebotan en el asfalto caliente, pero de noche es otro mundo. Ni los grillos suenan igual. El aire se vuelve denso, el horizonte se pierde y cualquier figura en el acotamiento parece fuera de lugar. Ahí, una mujer con sombrero no se ve como alguien común, sino como un recordatorio de que no estamos solos en el trayecto. La leyenda ha llegado a internet en los últimos años. Videos virales muestran supuestos avistamientos, camioneros grabando con el celular mientras dicen que la vieron cruzar, sombras que parecen moverse en la cuneta. Algunos son falsos, claro, otros simplemente imposibles de explicar. Lo cierto es que el mito ya no pertenece solo a la región, se ha convertido en parte del mapa de carreteras embrujadas de México. Quizá lo más inquietante no sea que exista o no, sino la reacción que provoca, porque todos los relatos coinciden en lo mismo. El escalofrío que sube por la espalda cuando miras el espejo y no sabes quién puede estar ahí sentado. Esa sensación de que alguien te acompaña, aunque jurarías que viajabas solo. Con el tiempo, uno termina aceptando que hay caminos que no se recorren nada más con gasolina y volante. Hay rutas que cargan memorias, accidentes, tragedias, espíritus que se niegan a dejar el asfalto. Y la dama del sombrero es uno de esos ejemplos que mezclan respeto, miedo y misterio. Si algún día viajas de noche por la carretera San Fernando, quizá la veas. Tal vez te haga una seña, o tal vez no. Si decides parar y darle agua, hazlo sabiendo lo que podría pasar. Y si no, recuerda que ignorarla no siempre sirve de nada. De cualquier modo, la advertencia queda. Nunca confíes del todo en lo que ves en el retrovisor. Rebozo azul en la carretera Toluca-Atlacomulco. En el valle de Toluca, las noches frías parecen esconder secretos que solo salen a la luz cuando uno se atreve a recorrer sus carreteras. La vía que conecta Toluca con Atlacomulco es de esas que imponen respeto. Largas rectas rodeadas de campos silenciosos, neblina que aparece de golpe y curvas donde el viento silba como si arrastrara voces viejas. Los choferes de carga lo saben bien, y entre ellos se comparte una historia que con los años ha tomado forma de advertencia, la mujer del rebozo azul. Quienes la han visto aseguran que no parece un fantasma en el sentido clásico. No se presenta con gritos ni con sustos repentinos. Al contrario, aparece de manera discreta, casi humilde, levantando la mano al borde de la carretera. Una figura delgada, envuelta en un rebozo azul que brilla levemente cuando lo toca la luz de los faros. Siempre pide lo mismo, un aventón rumbo al pueblo de San Andrés. Al principio, cualquier conductor pensaría que se trata de una mujer común. La región está llena de comunidades pequeñas y no resulta extraño que alguien busque transporte a esas horas. Lo raro empieza en el momento en que sube a la cabina. Habla poco, con una voz baja que apenas se escucha sobre el ruido del motor.
Algunos traileros aseguran que lo primero que notan es el olor, un perfume fresco, como a flores recién cortadas, que inunda el espacio sin que haya frasco o esencia a la vista. Ese detalle, aparentemente inofensivo, es el que más inquieta. Un olor fuerte en medio de la madrugada, con las ventanas cerradas y sin explicación posible. Los choferes lo cuentan con una mezcla de respeto y miedo, porque saben que lo que sigue nunca termina como esperan. Una noche de diciembre, don Hilario, un transportista con más de 20 años en la ruta, relató que la mujer subió a su tráiler cerca de un crucero solitario. Recuerda haber sentido un frío repentino cuando abrió la puerta, aunque afuera no hacía más que el aire helado habitual de la zona. La mujer se acomodó en silencio, apenas levantando la mirada. Él intentó conversar, preguntándole si vivía en San Andrés o si iba a visitar a alguien, pero ella apenas respondió con monosílabos. Lo que más lo perturbó fue su forma de mirar por la ventana, como si buscara algo en la oscuridad del campo. Iba fija, como siguiendo sombras que yo no podía ver, contó después. Durante el trayecto, Hilario notó que el olor a flores se volvía más intenso, al punto de marearlo. Cuando por fin llegaron al desvío hacia el pueblo, la mujer pidió detenerse. Él bajó la velocidad y se giró para decirle que ahí quedaba, pero el asiento estaba vacío. No escuchó puerta, ni vio movimiento alguno. Solo un pañuelo bordado con iniciales azules descansaba en el asiento. Historias similares se repiten entre los transportistas. Todos coinciden en el rebozo azul, en el silencio de la pasajera y en el pañuelo que queda atrás, como si fuera una firma que confirmara lo ocurrido. Los pañuelos son distintos, unos con flores, otros con iniciales, pero siempre tejidos con hilos de colores vivos que recuerdan el arte textil de la región. Los más viejos del lugar dicen que la leyenda nació hace décadas, cuando una joven de San Andrés murió en circunstancias confusas. Unos aseguran que fue un accidente en la carretera, atropellada en una noche de neblina. Otros cuentan que desapareció en el monte y que su familia nunca volvió a verla con vida. Lo cierto es que la tradición textil de su comunidad estaba muy ligada a ella. Bordaba rebozos y pañuelos que vendía en el mercado, conocidos por sus colores brillantes y sus bordados finos. Quizá por eso, dicen, su espíritu se manifiesta todavía en la ruta. No pide venganza ni amenaza a los conductores. Lo único que parece querer es seguir siendo llevada a casa, aunque nunca llegue realmente. El detalle de los pañuelos es lo que más intriga, porque algunos transportistas los guardan como prueba. No se trata de ilusiones. Son piezas reales, con bordados que reflejan el estilo artesanal de la zona. ¿De dónde salen? ¿Quién los deja? Nadie ha podido dar una explicación. Hay choferes que prefieren no recogerla, aunque la vean claramente al borde del camino. Dicen que basta con cruzar su mirada para sentir un escalofrío, como si los ojos de esa mujer no fueran de este mundo. Otros, en cambio, sienten compasión y se detienen, porque en medio de la noche fría resulta difícil ignorar a alguien que parece necesitar ayuda. Pero todos coinciden en lo mismo. Tarde o temprano, desaparece. Una madrugada particularmente tensa, un joven camionero de nombre Raúl aseguró que ella apareció justo en un tramo cubierto por neblina. Cuando la dejó subir, pensó que era una campesina cualquiera. Lo extraño vino después. Al mirar por el retrovisor, notó que su silueta se reflejaba distinta, como si estuviera vestida de blanco, sin el rebozo. Giró de inmediato para verla, y ahí estaba otra vez con el rebozo azul, inmóvil, sonriendo apenas. Raúl asegura que jamás había sentido tanto miedo, y que desde esa noche evita esa ruta después de medianoche. El relato ha cruzado generaciones, y aunque algunos lo cuentan como simple superstición, otros lo asumen con total seriedad. No faltan quienes aseguran que los choferes que se han negado a darle un aventón han tenido accidentes poco después. No siempre mortales, pero sí lo suficientemente graves como para dejar huella. Es por eso que, entre bromas nerviosas, los traileros dicen que si la ves,
más vale detenerse. La conexión con el rebozo y los pañuelos bordados no es casual. En el Valle de Toluca, las mujeres han tejido estas piezas durante siglos, cargando en cada puntada historias familiares y símbolos culturales. El hecho de que la aparición deje un pañuelo como recuerdo hace pensar que no es un espectro cualquiera, sino un espíritu profundamente ligado a sus raíces y a su identidad. En más de una ocasión, personas ajenas a la carretera han mostrado los pañuelos a expertas en textiles locales. Todas coinciden en que los bordados corresponden a técnicas antiguas, poco usadas hoy en día, lo que refuerza la idea de que pertenecen a otra época. Eso, para muchos, es la prueba más inquietante, un objeto físico que no debería existir, entregado por alguien que tampoco debería estar ahí. En los bares de paso donde los choferes descansan, el tema siempre sale a relucir. Alguien dice haberla visto la semana pasada. Otro jura que un compañero casi se volcó del susto al encontrarla sentada en el asiento trasero, aunque juraría haberla dejado en la cuneta minutos antes. Todos ríen, pero en esas risas hay nerviosismo. Ninguno se atreve a negar por completo la historia, porque saben que en cualquier viaje puede ser su turno de encontrarla. Lo curioso es que los relatos coinciden en los detalles aunque los testigos no se conozcan entre sí. El olor a flores frescas, la voz baja, el pañuelo bordado, elementos que se repiten una y otra vez, como si fueran parte de un guión que el espectro sigue al pie de la letra. ¿Es un alma en pena que busca regresar a casa? ¿Un recuerdo colectivo que se ha convertido en presencia? Nadie lo sabe. Lo cierto es que en las madrugadas, cuando la neblina baja y la carretera se vuelve un pasillo de sombras, más de un conductor siente que no viaja solo, aunque los asientos estén vacíos. Quienes cuentan su experiencia lo hacen con la mirada fija, como si revivieran cada segundo. Algunos confiesan que jamás volvieron a recoger a nadie en la carretera. Otros guardan el pañuelo como un amuleto extraño, mitad bendición y mitad maldición. Al final, la leyenda del rebozo azul es más que un simple susto de camino. Es un recordatorio de lo frágil que es la frontera entre la vida y la muerte, entre lo real y lo imposible. En cada kilómetro de la Toluca a Tlacomulco puede aparecer, y quienes la han visto aseguran que no se trata de imaginación. Nadie inventa un olor, ni un bordado, ni la sensación helada de ver un asiento vacío donde un segundo antes había alguien sentado. Yo mismo, al escuchar estas historias en voz de los traileros, he sentido un peso en el pecho. Uno se pregunta qué haría en su lugar. ¿Detenerse y abrir la puerta, arriesgándose a vivir lo imposible? ¿O acelerar, con el miedo de que esa decisión traiga consecuencias peores? Son preguntas que, en la carretera, pueden cambiarlo todo. Tal vez la próxima vez que viajes por ahí, entre la neblina y el frío, veas una silueta quieta al borde del camino. Si lleva un rebozo azul, ya sabes lo que dicen. Mejor detente, porque hay historias que no buscan explicación, solo respeto. Anciano del Bastón, en la autopista Tepic-Mazatlán. Hay carreteras en México donde la gente siente que no viaja sola, aunque el camino parezca vacío. La autopista que conecta Tepic con Mazatlán es una de esas. Largas rectas rodeadas de cerros, humedad pegajosa en el aire y, de pronto, curvas cerradas que se levantan como trampas. No es raro que los traileros digan que ahí las noches se sienten más largas de lo normal y que algo los observa desde la orilla del camino. Entre tantas historias que han salido de ahí, la más repetida en los últimos años es la del anciano del bastón. Dicen que aparece en medio de la nada, siempre de noche, con paso lento y encorvado, como si llevara todo el peso de su vida en los hombros. Se distingue por el bastón, que golpea el asfalto con un ritmo seco, pausado, casi hipnótico. Los que lo han visto aseguran que no parece pedir ayuda, ni siquiera voltea a los vehículos, solo camina.
pero basta con cruzar la mirada con él para que el conductor sienta un escalofrío inmediato, como si hubiera cometido un error que no puede corregir. Una madrugada de abril, un chofer de tráiler que iba rumbo al puerto de Mazatlán relató en un video lo que le pasó en esa autopista. Lo subió sin pensar que se volvería viral. En la grabación se escucha su voz temblorosa, jadeando, diciendo que vio a un viejito en medio del carril. Frenó de golpe, bajó la velocidad y lo esquivó. Pero lo extraño es que, al mirar por el espejo lateral, lo vio otra vez, de pie, justo al borde del camino, como si nunca se hubiera movido de ahí. Juró que era imposible que hubiera llegado tan rápido. Los comentarios explotaron. Gente de Tepic, de pueblos cercanos y hasta choferes de otros estados comenzaron a dejar testimonios parecidos. Algunos aseguraban que lo habían visto en la misma zona, casi siempre a la altura de una curva peligrosa, en dirección a Mazatlán. Otros decían que no lo habían visto, pero sí escucharon el sonido de un bastón golpeando contra la lámina de su tráiler, aunque no había nadie en la carretera. El origen de la leyenda se pierde entre rumores, pero hay dos versiones que se repiten. Una habla de un anciano que murió atropellado ahí en los años 80. Dicen que era un campesino que iba rumbo a vender leña y nunca llegó. La otra versión cuenta que en esa autopista un hombre mayor perdió a toda su familia en un accidente y que desde entonces se aparece para advertir a los que van demasiado rápido. Ninguna se puede comprobar, pero en ambas hay un detalle en común: la presencia del bastón, como si fuera el único rastro que le queda para que lo recuerden. Lo inquietante es que casi siempre aparece en las horas más pesadas para los traileros, entre las 2 y las 4 de la mañana. Ese tramo de la carretera suele estar desierto a esa hora. Las luces largas del camión iluminan la cinta asfáltica y de repente la figura encorvada surge de la oscuridad. La mayoría dice que la reacción natural es querer frenar y ayudarlo. Pero quienes lo han intentado aseguran que, cuando se detienen, ya no hay nadie, ni huellas, ni bastón, ni sombra. Un conductor de autobuses turísticos contó que, en una ocasión, lo vio cruzar despacio frente a su unidad. Le dio tiempo de frenar y evitar el golpe. Los pasajeros despertaron por el frenazo brusco y algunos hasta gritaron, convencidos de que iban a atropellarlo. Pero cuando las luces alumbraron el punto exacto, ya no había nadie. El chofer dice que todavía escuchó, clarito, el golpe del bastón en el pavimento, pero en el parabrisas no había señal de choque. Nadie se atrevió a bajar a buscarlo. En otra historia, un trailero joven dijo que lo encontró sentado en una piedra junto al acotamiento. El anciano levantó la cabeza y lo miró directo a los ojos. No hizo gesto de pedir aventón ni levantó la mano. Solo lo miró. El chofer sintió un frío que le recorrió la espalda y cuando trató de acelerar para dejarlo atrás, escuchó 3 golpes fuertes en la puerta de su cabina, como si alguien tocara con insistencia. Juró que no había parado, que nunca se detuvo, y aún así sintió que el anciano estuvo pegado a su camión. Los testimonios coinciden en que siempre hay un detalle físico imposible de pasar por alto. El rostro del viejo parece apagado, sin color, como si lo hubieran drenado de vida. Algunos aseguran que sus ojos no brillan con reflejo humano, sino que parecen 2 manchas oscuras, vacías, como si nunca se llenaran de luz. La carretera Tepic-Mazatlán ya de por sí tiene fama de peligrosa. Entre neblina, asaltos y accidentes, la gente evita recorrerla de noche si puede. Pero lo que hace que muchos aún se persignen al pasar por ciertas curvas es la idea de que ese anciano no está ahí por casualidad. Quienes creen en estas cosas dicen que su figura funciona como advertencia. Si lo ves, mejor maneja despacio, porque puede que sea la última curva de tu vida. Otros, más escépticos, piensan que no es más que una alucinación causada por el cansancio y las horas de desvelo. El problema es que hay videos, grabaciones de audio y hasta transmisiones en vivo donde se escucha el sonido seco del bastón. Y aunque la imagen no siempre aparece clara en cámara,
El eco de ese golpeteo basta para poner la piel de gallina a cualquiera. Algunos traileros han intentado bromear con el tema, incluso grabarse buscando al anciano en sus recorridos. Pero más de uno se ha arrepentido, diciendo que después de mencionar su nombre en voz alta, tuvieron experiencias raras. Ruidos en la cabina, fallas repentinas en el motor, luces que parpadean solas, como si el simple hecho de invocarlo lo trajera al presente. En pláticas de paraderos, cuando alguien menciona al anciano del bastón, siempre hay un silencio incómodo. No falta el que se ríe para romper la tensión, pero muchos prefieren cambiar de tema. Es una de esas historias que nadie quiere contar de noche, menos si están a punto de tomar la carretera. El video que lo hizo popular no fue el único. Desde entonces, han aparecido clips cortos en TikTok, audios en WhatsApp y hasta transmisiones de radio donde los choferes llaman para advertir que lo vieron. No todos se ponen de acuerdo en cómo se ve, pero hay algo en común. Todos lo describen como alguien que no debería estar ahí, alguien que pertenece más al recuerdo que a la realidad. La leyenda del anciano del bastón en la autopista Tepic-Mazatlán ha tomado fuerza porque mezcla dos cosas que pesan mucho en la memoria colectiva: el peligro real de una carretera difícil y la figura frágil de un viejo que parece no descansar. Esa combinación hace que cualquiera se quede pensando en él mucho después de haber pasado por ahí. Y lo cierto es que, aunque uno trate de ser incrédulo, las historias se repiten demasiado. Demasiados choferes con relatos parecidos, demasiadas coincidencias. ¿Será el espíritu de alguien que busca compañía? ¿O solo un reflejo de nuestra propia culpa al saber que esa carretera se ha llevado tantas vidas? Lo único seguro es que, si algún día viajas de noche por ese tramo y escuchas un golpeteo rítmico contra el asfalto, lo mejor es no mirar demasiado, porque dicen que, si te atreves a cruzar la mirada con el anciano, algo cambia en ti. Puede que sigas tu camino como si nada, pero en algún punto sentirás el peso de esa mirada vacía acompañándote, aunque ya estés lejos de la autopista. Tal vez no sea más que una leyenda que creció entre paraderos y videos virales, pero si un día lo ves, te aseguro que no lo vas a olvidar. Y quizá, después de esa noche, cada vez que escuches un golpe seco contra el suelo, pienses dos veces antes de voltear. Cabeza de puerco. Mito de los cuerudos en la autopista Matamoros-Reynosa. Quien ha recorrido de noche la autopista Matamoros-Reynosa sabe que no es un camino sencillo. El viento que viene del Golfo se siente frío y cargado de humedad, y la carretera, larga y recta, parece no tener fin. Los choferes de carga cuentan que ese tramo es traicionero no solo por lo solitario, sino porque allí habita una de las leyendas más extrañas del norte de México, la del hombre con cabeza de puerco, un recuerdo vivo de los tiempos en que los cuerudos imponían la ley a su manera. Dicen que todo empezó con un grupo de vaqueros y rancheros que trabajaban para caciques de la región en el siglo pasado. Eran tipos duros, acostumbrados al desierto y al sol, que vestían de cuero de pies a cabeza, de ahí el apodo de cuerudos. Se decía que muchos eran pistoleros, otros simples guardianes de ganado, pero todos tenían fama de violentos. La historia que nos interesa se centra en uno de ellos, un hombre que, según la gente, vendió su alma para volverse invencible. El precio de ese trato sería la marca eterna. Su rostro se deformó hasta parecer el hocico de un cerdo. Por generaciones, se hablaba de ese cuerudo como de un ser que seguía rondando las veredas, y con la modernidad se le empezó a ver en la autopista. Lo aterrador no era solo su aspecto, sino la manera en que aparecía, siempre en la orilla del camino, justo cuando el cansancio más pega, cuando la mente empieza a jugar malas pasadas. El reflejo de las luces sobre el asfalto lo dibuja primero como una sombra, luego como una silueta que se va aclarando. Quien ha tenido la desgracia de cruzarse con él asegura que lleva puesto un sombrero grande y que su cuerpo se ve humano, robusto, de hombre de campo, pero la cara, iluminada apenas por los faros, es la de un puerco.
Un trailero de Matamoros, llamado Efraín, relató que una madrugada vio cómo esa figura le hizo la parada. Pensó que era un campesino necesitado, así que frenó. Cuando bajó el vidrio para preguntarle hacia dónde iba, notó que el aire olía raro, como a carne echada a perder. Antes de poder reaccionar, vio la trompa brillando bajo el reflejo de los faros. No se quedó a esperar más. Pisó el acelerador y, entre gritos, siguió de largo. Minutos después, al mirar por el retrovisor, juró ver al mismo hombre corriendo detrás del tráiler, como si pudiera alcanzarlo. Nadie le creyó del todo, pero desde ese día dejó de manejar de noche por esa carretera. Otra versión la cuenta un policía federal retirado. Según él, varios compañeros habían recibido reportes de choferes que hablaban de un animal extraño en el camino. Uno de ellos incluso disparó su arma porque vio que algo grande se cruzó de golpe. Cuando revisaron el lugar, no había rastros de sangre ni de huellas, solo la marca de pezuñas en el pavimento, como si un animal pesado hubiera pasado por ahí. Lo inquietante es que esas huellas aparecían a intervalos irregulares, casi como si la criatura pudiera dar saltos de varios metros. Los viejos de Reynosa explican que la leyenda del hombre puerco no nació en vano. Ellos lo conectan con los cuentos de brujería que desde hace décadas corren por toda la frontera. En algunas rancherías se hablaba de rituales donde se usaban cabezas de animales para invocar espíritus de protección o venganza. El mito del cuerudo con cabeza de puerco sería, según estas historias, la consecuencia de un hechizo mal hecho, una condena eterna para quien quiso abusar del poder de lo oculto. Por eso, cada que alguien asegura verlo, los pobladores no dudan en rezar o prender una veladora. Lo perturbador es que esta figura no solo se muestra como un espectro pasajero. Hay quienes dicen haber sentido que lo sigue. Un chófer que transportaba maquila desde Reynosa narró que, durante varios kilómetros, veía por el espejo lateral un bulto que corría al parejo del tráiler. Lo describió como un hombre grande, con la piel de un tono extraño, como quemada por el sol. Cuando intentó encender la radio para distraerse, ésta solo emitía ruidos metálicos, como si algo la estuviera interfiriendo. El miedo lo acompañó hasta llegar a la caseta, donde la sensación desapareció de golpe. Algunos taxistas que trabajan en la zona aseguran que el mito se volvió tan real que muchos evitan tomar pasajes nocturnos rumbo a la autopista. Una mujer que viajaba sola contó que al mirar hacia el monte vio ojos brillando entre los matorrales, y que esos ojos tenían la altura de un hombre parado. Ella pidió bajar antes de llegar a su destino porque sentía que algo la observaba desde la oscuridad. El chofer, al contar esto, juraba que esas luces no podían ser de un animal cualquiera. Estaban demasiado fijas, demasiado conscientes. El mito de la cabeza de puerco se volvió un aviso entre choferes. Hay quienes dicen que si lo ves directamente a los ojos te provoca accidentes. No porque te ataque, sino porque la impresión es tan fuerte que pierdes el control. Se habla de carros volcados en tramos rectos, de choferes encontrados muertos con la mirada perdida, como si hubieran visto algo que su cerebro no pudo procesar. Las autoridades, por supuesto, atribuyen todo a la fatiga y al alcohol, pero la gente del camino insiste en que no todo tiene explicación lógica. En Matamoros, algunos historiadores locales han intentado vincular esta figura con relatos antiguos de la colonia. Se hablaba de nahuales que podían adoptar formas animales, y uno de ellos, según las crónicas, solía transformarse en puerco para espiar a los pueblos. La idea de un hombre con cuerpo humano y cabeza de animal, dicen, no es nueva. La diferencia es que en el mito moderno está atado a la carretera, como si el asfalto se hubiera convertido en su territorio maldito. Yo mismo pasé una vez por ahí, de madrugada. No vi al famoso cuerudo, pero sí sentí un aire extraño. El motor de la camioneta rugía, el camino estaba vacío, y de pronto un olor fuerte a tierra húmeda se metió en la cabina. No había llovido, no había razón para que oliera así. El corazón me empezó a latir con fuerza, y aunque traté de tranquilizarme,
La sensación de que algo estaba al lado del camino no se me fue hasta que crucé la caseta. Quizás solo fue sugestión, pero al recordarlo me da escalofrío. La leyenda de la cabeza de puerco sigue viva porque cada cierto tiempo alguien la revive con un nuevo testimonio. Y es que las carreteras tienen eso: largas horas de soledad, luces que se confunden con sombras, ruidos que uno no sabe si son del motor o de otra cosa. El ambiente es perfecto para que cualquier historia cobre fuerza, pero lo inquietante de este mito es que, al contrario de otros fantasmas que aparecen y desaparecen, aquí hablamos de una criatura que parece moverse, correr y hasta perseguir. Muchos dicen que lo mejor es no detenerse si lo ves. Otros recomiendan rezar y unos más sugieren prender las luces altas y no apartar la vista del camino. Sea como sea, todos coinciden en que hay que respetar la autopista, porque, ya sea que creas en los cuerudos o no, algo raro pasa en esos kilómetros oscuros. Y no está de más recordar que, a veces, los viejos mitos se alimentan de algo más que la imaginación. Se sostienen porque siguen provocando miedo real. Si algún día te toca manejar de noche por la Matamoros Reynosa y ves una silueta al borde del camino, piénsalo 2 veces antes de frenar. Tal vez no sea un campesino perdido. Tal vez te estés topando con el mismo ser que por años ha sembrado terror en esa región. Y si llegas a oler carne podrida en medio del aire frío, no voltees. Sigue de frente, porque el precio de la curiosidad podría ser demasiado alto. Carroza negra que atraviesa la carretera Oaxaca-Istmo. Las historias de la carretera que conecta Oaxaca con el Istmo tienen un peso especial entre los traileros y la gente de los pueblos cercanos. No es solo que el camino sea largo, lleno de curvas y con tramos en donde la neblina se mete como una sábana húmeda. Es que, desde hace décadas, circula el rumor de una carroza negra que aparece en la madrugada, arrastrada por caballos oscuros, y que muchos aseguran haber visto de frente, como si surgiera de la nada. La primera vez que escuché esta historia fue en una gasolinera cerca de Tehuantepec. Era de noche, había poca gente, y un chofer de tráiler, con voz cansada, me dijo que nunca se detenía en ese tramo después de las 2 de la mañana. Esa hora es cuando la carroza anda suelta, comentó mientras encendía un cigarro. Lo dijo como quien habla de algo cotidiano, sin adornos. Y eso, más que asustarme, me dejó con la piel erizada. ¿Cómo alguien podía decirlo tan tranquilo, como si fuera tan normal como hablar del clima? Los relatos coinciden en un detalle. La carroza siempre aparece en silencio. Uno esperaría escuchar cascos golpeando el pavimento, cadenas, o aunque sea el crujido de la madera vieja. Pero no, lo único que se siente es una presión rara en el pecho, como cuando el aire se vuelve más pesado de golpe. Algunos conductores cuentan que el parabrisas se empaña sin razón, aunque no haya humedad. Otros, que las luces del tráiler parpadean como si algo jalara la energía. Y en ese instante, en la oscuridad del camino, se dibuja la figura. Un carruaje antiguo, de esos que uno imaginaría en un funeral de otra época, con cortinas que apenas dejan ver un brillo detrás. Quien lo ha presenciado asegura que no es un simple espejismo del cansancio. Un chofer de Tlacolula me relató que trató de rebasar la carroza, molesto porque ocupaba el carril como si nada. Cuando aceleró, juró que los caballos voltearon a verlo, los ojos encendidos como brasas. En ese momento, el motor de su camión se apagó sin explicación. Quedó a oscuras en medio del camino. Solo se escuchaba la respiración de los animales, pesada, casi humana. Dijo que cerró los ojos y rezó lo poco que se sabía, porque sentía que si levantaba la mirada una vez más, no la contaba. Pasaron unos minutos eternos y de golpe todo volvió a encender. El tablero, las luces, el ruido del motor. La carroza ya no estaba. Avanzó como pudo hasta el siguiente pueblo y juró no volver a conducir de noche en esa ruta. No se trata de un solo testimonio. En Juchitán,
Un señor mayor, dueño de una pequeña tienda, me platicó que de niño escuchaba a su abuelo hablar de la carreta del diablo, como también le llaman algunos. Su abuelo decía que quienes se atrevían a mirar dentro de la carroza, aunque fuera por una rendija, perdían la cordura. Nadie sabía qué se veía ahí adentro. Unos decían que un féretro, otros que rostros deformes, y algunos aseguraban que lo que veías era a ti mismo, muerto, con la misma ropa que traías puesta esa noche. No pude evitar estremecerme al escucharlo, porque me lo dijo con la seriedad de quien está convencido. La leyenda, dicen los viejos del lugar, viene de tiempos en que la carretera aún no estaba pavimentada. Era un camino de terracería usado por comerciantes, y había asaltos constantes. Se cuenta que una familia adinerada fue emboscada y asesinada mientras viajaba en su carruaje rumbo a Oaxaca. Nadie veló sus cuerpos. El carruaje fue incendiado con ellos adentro. Desde entonces, se cree que esa carroza maldita sigue recorriendo la ruta, buscando compañía en las noches solitarias. Algunos la consideran un aviso de muerte. Si la ves, en poco tiempo alguien cercano a ti fallecerá. Otros piensan que es un alma en pena que solo quiere arrastrar a los vivos con ella. Lo más inquietante es la coincidencia en los detalles. Diferentes personas, en distintos años, describen lo mismo. Los caballos negros, la carroza antigua, el silencio aplastante, el fallo repentino de los vehículos. Un amigo trailero me juró que incluso vio como otro conductor, al cruzarse de frente con la carroza, terminó estampado contra la barrera de la carretera. Dijo que el chofer sobrevivió, pero jamás volvió a manejar de noche. Se le acabó el valor, me explicó, y no lo culpo, porque yo mismo sentí que el alma se me iba. Un elemento curioso es que casi todos los relatos suceden entre las 2 y las 4 de la madrugada. Es la franja que muchos consideran hora muerta, cuando la mayoría duerme, cuando los pueblos están en silencio y los caminos se sienten abandonados. Hay traileros que prefieren estacionarse en alguna pensión o esperar en las orillas de los pueblos con tal de no atravesar el tramo en esas horas. Otros, por necesidad o confianza, lo hacen. Y no todos quieren hablar de lo que han visto. Una noche, mientras viajaba en autobús, decidí mantenerme despierto, atento a lo que contaban. El camino era largo, el chofer apenas hablaba y los pasajeros iban dormidos. Afuera solo había oscuridad y algunos destellos de faros a lo lejos. En un tramo antes de llegar a Ixtepec, la carretera se volvió más solitaria. El motor sonaba normal, pero de pronto sentí un bajón en los oídos, como cuando cambia la presión en el aire. El chofer empezó a hacer la señal de la cruz en silencio. Yo no vi nada más que el pavimento iluminado por los faros, pero la manera en que apretaba el volante me dejó claro que él sí había visto algo. No pregunté. A veces es peor saber la respuesta. El miedo que provoca esta leyenda no viene solo de la carroza en sí, sino de lo que simboliza. El istmo de Tehuantepec es una región llena de mitos, con creencias profundas en lo sobrenatural. La idea de un carruaje que recoge almas se mezcla con rituales antiguos, con la noción de que los muertos nunca se van del todo. Cada pueblo tiene su versión. En algunos dicen que la carroza lleva a las almas que murieron sin confesión. En otros, que busca a los vivos que hicieron pactos y no cumplieron. Y para los traileros, lo más duro es que aparece justo en su lugar de trabajo, en la carretera que deben cruzar sí o sí. Recuerdo a un mecánico de Matías Romero que me dijo: uno puede reírse y decir que son cuentos, pero explíqueme por qué tantos motores se apagan de repente en el mismo tramo, por qué la gente llega pálida, como si hubieran visto la muerte de frente. Me lo contó mientras reparaba un camión que, según el chofer, había fallado justo después de encontrarse con la carroza. Yo no sé de mecánica, pero me pareció raro que todo el sistema eléctrico dejara de funcionar de golpe y después se encendiera como si nada. Las redes sociales también han alimentado la leyenda. Hay videos en los que se ven luces extrañas en el camino o sombras que parecen avanzar sobre el asfalto.
Muchos dudan de su autenticidad, claro, pero para los que han oído las historias de viva voz, esas imágenes son más una confirmación que una broma. Cada tanto aparece un nuevo testimonio, y la tradición se sigue pasando, de boca en boca, como advertencia para los que viajan de noche. Lo cierto es que manejar por esa carretera tiene un aire especial. Las montañas, la neblina, los tramos solitarios, todo contribuye a que la imaginación trabaje. Pero cuando tantas personas coinciden en algo tan específico, uno empieza a pensar que quizá no es imaginación. Quizá hay algo que de verdad sigue recorriendo ese camino, como un recordatorio de que la muerte puede estar más cerca de lo que creemos. Al final, cada quien decide si creer o no. Pero si alguna vez viajas por la carretera Oaxaca-Istmo en la madrugada, fíjate bien en el retrovisor. Si notas que el aire se vuelve más pesado, que las luces titilan o que el motor empieza a toser sin razón, quizá no sea simple cansancio. Tal vez la carroza negra anda cerca, y si tienes la mala suerte de verla de frente, lo mejor es no intentar desafiarla, no acelerar ni mirarla demasiado. Solo deja que pase. Porque, como dicen los viejos traileros, en esa carretera lo más peligroso no siempre son las curvas, sino lo que viene del otro lado de la oscuridad. Hombre que colecciona cabezas en la carretera Chetumal-Bacalar. En el sur de Quintana Roo, entre la bruma que suele levantarse sobre la carretera que conecta Chetumal con Bacalar, se cuenta una de esas historias que corren de boca en boca entre los traileros, taxistas y viajeros nocturnos. Dicen que hay un hombre que colecciona cabezas. No es metáfora, no es chisme de cantina. Aseguran que, de madrugada, puede aparecer en la orilla de la carretera y que, si lo ves de frente, ya no vuelves a casa. Todo comienza con la sensación de que la carretera se alarga más de lo normal. Esa recta, que de día parece tranquila, de noche se convierte en un corredor sin fin, con árboles que cierran el paso de la luna y dejan todo envuelto en penumbra. Los que han viajado ahí saben que no basta con prender las luces largas, porque aún así la oscuridad se pega al parabrisas como si fuera humo. Es entonces cuando algunos cuentan que, de reojo, notan una figura solitaria parada en la cuneta. Los relatos coinciden. Es un hombre alto, demasiado delgado, con un sombrero que le cubre gran parte del rostro. No pide aventón, no hace señas, solo se queda quieto, mirando cómo pasan los autos. Los pocos que se han atrevido a voltear hacia él aseguran que carga un costal, uno de esos de yute, manchado y húmedo, como si llevara dentro algo que gotea. El detalle macabro es que, en medio del silencio, algunos conductores juran haber escuchado golpes sordos, como si algo rodara dentro del costal, acompañado de un quejido apagado. Un trailero relató que, en un viaje nocturno, decidió no acelerar cuando vio a ese hombre en la orilla. La curiosidad pudo más que el miedo y volteó a verlo directo. Lo que vio lo dejó marcado. El sujeto no tenía ojos, solo cuencas vacías, y de la boca colgaban mechones de cabello que no eran suyos. El costal, además, se abrió un poco por el movimiento y alcanzó a distinguir una cara humana, con los labios partidos, como si hubiera sido arrancada sin cuidado. Él metió velocidad sin pensarlo, pero confesó que, por varios kilómetros, escuchó un golpe seco en la parte trasera del tráiler, como si alguien lo siguiera colgado de la caja. Otros dicen que no se trata de un hombre vivo, sino de un ánima en pena. Una leyenda antigua de Bacalar habla de un cazador que perdió la cabeza, literalmente, en una riña por tierras. Fue decapitado y su cuerpo quedó tirado a las afueras del poblado. Desde entonces, su espíritu deambula buscando reemplazos, tomando las cabezas de quienes tienen la mala suerte de mirarlo a los ojos. Los viejos del pueblo aseguran que, en las noches de viento caliente, cuando el monte parece crujir, pueden escucharse lamentos y risas entrecortadas a la orilla del camino. Un taxista de Chetumal compartió su experiencia. Una noche,
cerca de Calderitas, levantó a un pasajero que parecía cansado, con la ropa sucia y un sombrero viejo. El hombre pidió que lo llevara hacia Bacalar. Durante el trayecto, el taxista notó un olor fuerte, mezcla de sangre y tierra húmeda. No quiso decir nada, pero en un bache la bolsa que cargaba su pasajero rodó al suelo. El conductor juró que alcanzó a ver una cabeza con los ojos entreabiertos y la lengua morada. El pasajero simplemente se inclinó, recogió la bolsa y sonrió mostrando dientes manchados de rojo. El taxista frenó de golpe, pero al voltear hacia atrás, el asiento estaba vacío. Solo quedó la bolsa en el piso, pero al abrirla no había nada dentro. En Bacalar, algunos ancianos aseguran que se trata de un castigo, que ese hombre en vida se dedicaba a degollar enemigos y coleccionar sus cabezas como trofeos. Dicen que las enterraba en el monte, cerca de la laguna, para hacer pactos oscuros y conseguir poder. Al morir, quedó atrapado en esa ruta, condenado a cargar eternamente las mismas cabezas como recordatorio de su crimen. Por eso aparece solo en la carretera. No pertenece ni al pueblo ni a la selva, está condenado a vagar en medio. Lo curioso es que siempre se le ve solo en noches calurosas, cuando el aire no corre y la selva parece sofocante. Muchos coinciden en que, justo antes de verlo, la temperatura dentro del vehículo baja de golpe, como si alguien abriera una puerta invisible y dejara entrar aire de ultratumba. Los parabrisas se empañan y, en el retrovisor, se distingue una sombra sentada en la parte trasera, aunque no haya nadie allí. Esa presencia desaparece cuando uno cruza el entronque hacia Bacalar, como si el espíritu no pudiera seguir más allá. Un joven motociclista contó que, una madrugada, se le apagó la moto justo al pasar por el kilómetro 18. Bajó para revisar el tanque y escuchó pasos sobre la grava. No era nadie, o al menos no veía a nadie, hasta que el ruido se detuvo justo detrás de él. Sintió un aliento en la nuca y escuchó una voz rasposa que le preguntó si tenía algo para cambiar. El chico volteó y lo único que vio fue una sombra con un costal. Cuando por fin logró encender la moto, arrancó con tal desesperación que casi se mata en la curva. Días después, soñó con esa misma voz, como si lo siguiera persiguiendo en la mente. Quienes trabajan en grúas y auxilios mecánicos de la zona tienen sus propios relatos. Hay choferes que han llegado a recoger autos accidentados y encuentran huellas de botas en el pavimento, rodeando el vehículo, aunque no haya sobrevivientes. En algunos casos, los cuerpos están intactos, salvo por un detalle perturbador: la cabeza falta. Nunca se encuentra. Los reportes oficiales suelen explicar que salió despedida en el impacto, pero quienes conocen la carretera creen otra cosa. Creen que el coleccionista estuvo ahí antes que ellos. Incluso algunos policías locales reconocen que prefieren no patrullar de noche. Un agente retirado contó que, durante una guardia, vio a lo lejos a un hombre parado bajo un árbol. Al acercarse para preguntarle qué hacía allí, el sujeto levantó el costal y lo arrojó al piso. Rodaron varias cabezas, todas con la boca abierta como si gritaran. El policía disparó, pero la figura se desvaneció entre los arbustos. Desde entonces, ese agente asegura que no volvió a cargar su arma de noche, porque nada sirve contra lo que no pertenece a este mundo. La leyenda del hombre que colecciona cabezas se ha vuelto una advertencia. Los pobladores recomiendan no detenerse nunca en esa carretera de noche, aunque haya alguien pidiendo ayuda. Menos si se trata de un hombre solitario con sombrero. Y si llegas a ver un costal, no te acerques, ni siquiera lo mires, porque, dicen, en el momento en que fijas la vista, ya es tarde. Esa cabeza será la próxima en su colección. Algunos se burlan, claro. Dicen que son historias inventadas para espantar a los forasteros o para justificar accidentes por cansancio. Pero los que han manejado en esa ruta saben que la carretera tiene un peso extraño, como si algo vigilara desde el monte.
Y aunque quieras pensar que todo es producto de la sugestión, siempre queda la duda. ¿Y si de verdad está ahí, esperando en silencio, con su costal lleno? Lo cierto es que, cada cierto tiempo, alguien desaparece en ese tramo. Un viajero que nunca llega a su destino, un vehículo hallado vacío con las puertas abiertas y las luces encendidas. Y aunque en los periódicos no se mencione nada más que accidentes o robos, en los pueblos cercanos la gente murmura otra explicación. Se lo llevó el hombre de las cabezas. Si alguna vez viajas por esa carretera, hazlo de día. Y si la noche te agarra en medio del trayecto, no frenes por nada ni por nadie. No te distraigas con sombras en la orilla. No bajes la velocidad aunque escuches pasos detrás o golpes contra tu vehículo. Porque hay quienes aseguran que, si lo ignoras, puede que te deje ir. Pero si cedes a la curiosidad y lo miras directo, entonces tu rostro será el próximo en asomarse desde ese costal manchado, rodando sin descanso entre las manos de un coleccionista eterno. Demonios del Cerro en la carretera Fresnillo Sombrerete, Zacatecas. Hay caminos en México que parecen guardar algo más que silencio. La carretera que conecta Fresnillo con Sombrerete es una de esas rutas donde no basta con estar atento al volante. También hay que estar preparado para lo inexplicable. Los viejos traileros hablan de los cerros que se levantan a los costados, como guardianes de piedra que en las noches parecen acercarse, rodear, mirar. En esos montes se dice que habitan demonios, seres que no pertenecen ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. Lo curioso es que no todos los que pasan los ven, pero los que aseguran haberlos enfrentado jamás vuelven a ser los mismos. Una de las primeras historias que me contaron ocurrió en los años 80, cuando el transporte de minerales era el pan de cada día en la región. Un chofer de nombre Ramiro iba cargado de plata hacia Durango. Según su propio relato, a mitad de la noche las luces de su camión empezaron a parpadear. Pensó que era la batería, pero pronto notó otra cosa. Figuras alargadas moviéndose en la orilla de la carretera, como sombras caminando en fila india. Aceleró para dejarlas atrás, pero cuando miró por el espejo retrovisor, vio que corrían junto a él, pegadas al camión, sin cansarse. Ramiro juró que escuchó un gruñido que no salía de garganta humana, un sonido grave que hacía vibrar los vidrios de la cabina. No paró hasta llegar a una gasolinera y cuando bajó, temblaba tanto que ni siquiera pudo sostener el cigarro que se encendió. Otro caso se cuenta en voz baja entre los pobladores de Saín Alto, un pueblo cercano. A un taxista que hacía viajes de madrugada le tocó ver algo parecido. Subía por el tramo más solitario cuando de pronto la neblina cerró la visibilidad. Dijo que vio un bulto en medio del camino y pensó que era un animal. Disminuyó la velocidad, pero al acercarse distinguió una figura que parecía tener patas de chivo y torso humano. Lo que más lo aterrorizó fue la cara. No era de hombre, tampoco de cabra, sino una mezcla que parecía cambiar con cada parpadeo. El taxista contó que esa cosa golpeó el cofre con una fuerza tremenda y después saltó hacia el cerro, dejando marcas profundas en la lámina. El carro quedó abollado como si lo hubiera impactado una roca, y aún así, la aseguradora nunca aceptó su versión. Los testimonios se repiten en diferentes épocas, y aunque cambian los detalles, siempre hay puntos en común. La carretera desierta, el cerro a un lado, la sensación de que algo baja de las piedras para encontrarse con los viajeros. Algunos creen que son demonios en el sentido religioso, enviados para tentar o castigar. Otros piensan que son entidades más antiguas, quizá espíritus de mineros que murieron en derrumbes o sacrificios prehispánicos que quedaron atados al lugar. Lo que todos coinciden es en el miedo que provocan. No es ese temor lógico que sientes ante un asalto o un accidente. Es un miedo que se clava en los huesos, como si de pronto recordaras algo que nunca deberías haber sabido. Una noche de verano, un grupo de estudiantes decidió probar su valor.
Iban en 2 coches y se detuvieron en un paraje cercano para tomar fotos y escuchar música. Al principio todo parecía normal, bromas, risas, cerveza. Pero uno de ellos relató que escuchó pasos en la grava detrás del carro. Volteó esperando ver a un amigo, pero lo que apareció fue una silueta enorme, más alta que cualquier persona, con brazos que llegaban casi al suelo. Nadie más la vio con claridad, pero todos sintieron un olor fuerte a azufre. Sin pensarlo 2 veces arrancaron y salieron de ahí a toda velocidad. Al día siguiente, el mismo joven que había visto la figura amaneció con moretones en los brazos, como si lo hubieran sujetado con fuerza durante la noche. Juró que no recordaba haber peleado ni caído. Desde entonces, evita ese tramo y nunca volvió a salir de noche a carretera. Lo inquietante es que incluso la gente que no ha tenido encuentros directos asegura sentir cambios en el ambiente. Algunos traileros dicen que de repente la temperatura baja dentro de la cabina, aunque lleven las ventanas cerradas. Otros escuchan golpes en la caja de carga como si alguien caminara sobre ella. Cuando se detienen a revisar, no encuentran nada. Varios coinciden en haber visto luces que suben por los cerros, no como lámparas o vehículos, sino como flamas que flotan y desaparecen de pronto. Los más ancianos las llaman fuegos malos y advierten que seguirlas es un error fatal. Yo mismo viajé por esa carretera hace unos años y puedo decir que el lugar tiene algo distinto. No vi nada fuera de lo común, pero la sensación es clara. El silencio pesa. Ni siquiera los grillos se escuchaban. A mitad del camino, tuve que orillarme para descansar un poco. Apenas apagué el motor, escuché un golpe seco contra la carrocería, como si hubieran tirado una piedra. Salí con el celular como linterna, y no había nada. Lo curioso fue que al encender de nuevo el camión, el radio empezó a soltar estática, aunque no había señal en la zona. Ese momento me dejó inquieto por días. La fama de los demonios del cerro ha hecho que algunos prefieran dar rodeos, aunque signifique perder horas de camino. Otros, con más confianza o quizá con más necesidad, siguen transitando, pero con amuletos a la vista, estampitas, crucifijos, escapularios colgados del espejo. Hay incluso traileros que ponen música de alabanzas a todo volumen, convencidos de que el ruido ahuyenta lo que anda rondando. Y si se fijan, pocas veces verán a alguien caminando por la noche en esos tramos. La gente local sabe que cuando oscurece, lo más sensato es cerrar puertas y dejar que el cerro guarde sus secretos. Las leyendas siguen creciendo porque cada tanto aparece un nuevo testimonio. En redes sociales circulan videos borrosos donde se distinguen sombras cruzando la carretera o ruidos extraños captados por las cámaras de los camiones. Algunos se burlan, otros lo toman como prueba. Lo cierto es que nadie ha podido explicarlo del todo, y esa incertidumbre alimenta todavía más el mito. Si me preguntan, creo que lo más aterrador no es ver a un demonio con cuernos o patas, sino ese instante en que no sabes si lo que escuchas viene de tu mente cansada o de algo que de verdad está ahí afuera, esperando. Porque en esa duda, en ese vacío, es donde se esconde el verdadero terror. Y la carretera de Fresnillo a Sombrerete, con sus cerros oscuros y su silencio pesado, es el escenario perfecto para que la imaginación, o lo que sea que habite, ahí se manifieste. Así que, si alguna vez te toca pasar por ese tramo de noche, mantén los ojos en el camino y no te detengas sin razón. Puede que no veas nada, puede que no escuches nada, pero basta un segundo de distracción para que el cerro te muestre algo que jamás vas a olvidar. Pareja que baila en la autopista Córdoba-Orizaba. Esa carretera, entre curvas cerradas y neblinas repentinas, siempre ha tenido fama de ser peligrosa. No solo por los accidentes, sino porque ahí, en plena madrugada, varios traileros aseguran haber visto algo imposible de explicar: una pareja bailando en medio del asfalto.
Al principio uno piensa que son simples cuentos de choferes cansados, pero basta escuchar los testimonios para entender que algo raro sucede. No es una sola persona quien lo cuenta, son varios, y todos coinciden en lo mismo. La imagen de un hombre y una mujer abrazados, girando como si estuvieran en un salón de fiesta, pero justo a la mitad de la autopista. Un trailero llamado Gustavo recuerda que iba bajando por la pendiente antes de llegar al entronque con Fortín. Era pasada la medianoche. La neblina bajaba tan espesa que apenas alcanzaba a ver con las luces largas. De repente, entre la bruma, distinguió dos figuras moviéndose con suavidad. Bajó la velocidad, pensando que era gente tratando de cruzar, pero al acercarse, se dio cuenta de que no caminaban. Estaban bailando. Lo más raro era que parecían deslizarse sin tocar el suelo, girando al ritmo de una música que él no escuchaba, pero que en su cabeza sentía marcada. La mujer llevaba un vestido claro, amplio, que flotaba alrededor de ella como si tuviera vida propia. El hombre usaba traje oscuro y un sombrero que apenas dejaba ver su rostro. Gustavo dice que en cuanto prendió las intermitentes y bajó la ventanilla, las figuras se quedaron quietas. La mujer volteó hacia él, y aunque estaba a varios metros, sintió sus ojos clavados, fríos, como si lo atravesaran. Intentó hablar, pero no pudo. Era como si la voz se le hubiera atorado en la garganta, y entonces, sin hacer ruido, los dos se esfumaron frente a sus ojos, dejando la carretera vacía. Otro relato viene de un chofer más joven, Mario, que asegura haberlos visto cerca de la caseta de peaje. Él no creyó en las historias hasta que le tocó en carne propia. Dice que lo que más lo impresionó no fue verlos bailar, sino escuchar, muy bajito, un viejo bolero. Una canción antigua que él conocía porque su abuelo solía cantarla en casa. El sonido parecía salir de todas partes, como si la niebla misma lo trajera. Y lo más escalofriante fue que la letra se cortaba justo cuando él se acercaba, como si alguien apagara de golpe un radio invisible. Cuando pasó el tramo, miró por el retrovisor, y ahí estaban todavía, girando despacio, como si su camión nunca hubiera interrumpido su danza. Hay quienes dicen que la pareja murió hace décadas en un accidente. Algunos cuentan que iban recién casados, que regresaban de su fiesta y un tráiler los embistió en esa misma autopista. Otros aseguran que eran amantes prohibidos que decidieron quitarse la vida juntos porque sus familias no aceptaban su relación. Sea cual sea la versión, lo cierto es que la carretera Córdoba-Orizaba tiene fama de guardar su baile eterno. Una madrugada lluviosa, don Ernesto, chófer veterano, relató que los vio en un tramo solitario cerca de Nogales. Según él, estaban tan nítidos que pensó en frenar de golpe para no atropellarlos, pero justo antes de detenerse, notó algo extraño. Sus pies no tocaban el suelo, apenas rozaban el pavimento como si fueran humo con forma humana. Esa visión le heló la sangre. No eran personas, dijo. Eran sombras con rostro, con sonrisa, y lo peor es que parecían invitarme a unirme a ellos. Ernesto pisó el acelerador y siguió sin mirar atrás. Jura que durante varios kilómetros sintió que alguien iba sentado a su lado, respirando despacio. No se atrevió a voltear. Solo cuando vio las luces de un retén, se animó a mirar y comprobó que estaba solo. El rumor creció tanto que algunos traileros comenzaron a evitar ese tramo de madrugada. No por miedo a chocar, sino porque decían que quien se detenía a ver a la pareja corría el riesgo de no volver a arrancar. Que varios vehículos aparecieron abandonados, motor encendido, pero sin rastro del conductor, como si hubieran bajado a bailar y jamás regresaran. En la región, la historia se mezcla con creencias más antiguas. Algunos aseguran que la pareja no es de este tiempo, sino que son almas viejas que buscan compañía. En las cantinas cercanas a Orizaba todavía se cuentan anécdotas de choferes que juraron sentir una mano fría posarse en su hombro cuando pasaban por ahí. Otros recuerdan que, al escuchar aquella música fantasma, les sangraron los oídos sin explicación.
El detalle más inquietante es que siempre aparecen sonrientes, como si disfrutaran de su baile eterno. No asustan con gritos ni persecuciones. Su manera de helar la sangre es más sutil. Esa calma irreal en un sitio donde no debería haber nadie. Hace poco circuló un video grabado por un automovilista. Se ve la carretera en plena neblina y en el fondo dos siluetas girando en círculos. No es claro, la imagen tiembla, pero alcanza para que la gente jure que se trata de la famosa pareja. El clip se volvió viral en redes y muchos lo tomaron como prueba definitiva de la leyenda. Otros dicen que es un montaje, pero lo curioso es que coincide con los relatos de hace años, antes de que existieran celulares con cámara. Algunos vecinos de Córdoba dicen que en el Panteón Central hay una tumba sin nombre donde cada tanto aparecen flores frescas y velas encendidas, como si alguien todavía recordara a esa pareja. Nadie sabe quién las deja. Los sepultureros comentan que siempre son dos velas juntas, como si quisieran mantener la unión de los difuntos. Lo que hace que la historia pese aún más es el silencio de quienes han visto el fenómeno. Casi todos cuentan que no se atrevieron a detenerse, y los pocos que dicen haber frenado aseguran haber sentido un aire helado entrar por las rendijas del camión, aunque tuvieran las ventanas cerradas. Cada quien da su versión, pero todos coinciden en lo mismo. No se trata de una alucinación por cansancio, ni de un simple reflejo en la neblina. Lo que se aparece en la autopista Córdoba-Orizaba es una pareja que no descansa, una pareja que baila sin música, sin gente, en medio de la nada. Si algún día te toca manejar por ahí, no olvides este relato. Si ves dos figuras girando en la oscuridad, no te acerques demasiado. Mantén la vista al frente, sigue tu camino y no bajes la velocidad, porque tal vez esa sonrisa que parecen regalarte no sea de alegría, sino una invitación a quedarte con ellos en la carretera, bailando para siempre.